En eso nos cuentan que anteriormente, las amigas conversaron sobre el avance a ser inmortales, pero la discípula con un parentesco diferente le dijo que ya sabía el secreto del avance. La amiga se sorprende y pregunta de qué habla, a lo que la discípula comenta que han estado cultivando equivocadamente. Esta voltea y pide que observe lo que consiguió. Trastornada menciona que esas cosas les impidieron su avance. La amiga pide que se calme indicando que está siendo consumida, pero la discípula, tras notar la pregunta que sabe ella, pide que no se meta en su camino y con un ataque traspasa a la amiga. Esta destruye un objeto y pide que observe cómo está avanzando. Riéndose pregunta si la ha estado observando, pero la amiga pide que escape ya que está siendo consumida. En eso la observa diferente y la discípula se pregunta del por qué no avanzó a la inmortalidad. Vemos que recuerda que solo destruyó 2 objetos y tomándose de la cabeza se pregunta dónde está el otro. Recuerda un ataque y maldiciendo a la amiga pide que sea la devuelva. Vemos que en otro lugar la amiga se pregunta de cómo devolverle la normalidad, pero viendo el objeto comenta que no dejará que la consiga. Vemos que el sol se oscurece y en ella vemos a la discípula quien pregunta dónde está. Molesta menciona que la encontrará y en eso activa un eclipse rotacional. Vemos que el sol se empieza a cubrir y de pronto la tierra empieza a oscurecer. La amiga se percata de esto y activando su habilidad, vemos que empieza a salir una roca gigante el cual está siendo manipulada por la amiga. Vemos que esta conjura a un dragón el cual se dirige a la discípula. Vemos que el ataque colisiona pero en un instante unas fuertes cortadas salen del lugar con el cual crea varias grietas en el lugar. Esta se lanza por ella y tras acercarse le dice que ya conoce sus trucos. Menciona que no vale esconderse ya que de igual manera la encontrará. En eso activa varias cosas con el cual desata un caos en la tierra. Vemos que tras la colisión esta la observa y comenta que ya la encontró. Vemos que en lo más profundo estaba la amiga quien va esperando sus ataques. Está activa un conjuro con el cual dispersa las energías. Pregunta qué ha hecho para que se haya vuelto así de loca, pero la discípula le dice que ya está bien y pide que se convierta una inmortal con ella. La amiga se lo piensa y sacando el artefacto menciona que no quiere convertirse en un monstruo. En eso activa una habilidad y comenta que no la dejará convertirse en una inmortal. La discípula le dice que es interesante y atacando comenta que lo comprobará si puede hacerlo. Vemos que estas dos se enfrentan con sus habilidades específicas y tras la feroz batalla, las vemos en un espacio interno. La amiga le dice que al parecer ganó y la discípula pregunta del por qué no quiere convertirse en una inmortal con ella. Pregunta si no eran amigas, a lo que la amiga le dice que sí, pero comenta que no quiere verla de esa manera y por ello haría lo que sea para que vuelva a su normalidad. En eso la discípula la observa y pide disculpas por haberla asesinado. Vemos que así esta empieza a arrepentirse sobre lo que hizo. Ya en la actualidad vemos que la discípula se arrepiente y no puede creer lo que pasó. La amiga pregunta si ya ha recordado, a lo que la discípula comenta que no es ella. Frustrada pregunta quién demonios es, a lo que la amiga pide que escuche, pide que no vuelva a equivocarse y la discípula pregunta si acaso en verdad es Man. En eso se percatan de algo y la amiga comenta que tienen un invitado. Pide a su subordinada que se encargue. Mientras tanto en otro lugar vemos una explosión y el prota pide que devuelvan a su discípulo. La líder del palacio Sisu maldice del no poder hacerle nada y arrogantemente le dice que su discípulo ya se ha convertido comida para su señor. El prota se molesta y con una gran presión comenta que entonces morirá. La líder rápidamente pide al pabellón que bloquee el ataque, pero vemos que todos fueron capturados. Vemos al prota acercándose y la líder sacando el artefacto pide a la pequeña venerable que la salve. En eso cae el gran bastón y la pequeña coneja pide que no la llamen de esa manera. La otra agradece por salvarla, a lo que la coneja le dice que esta será la última vez que la ayudará. El prota la observa y pregunta si acaso es una demonio de la tripulación cruzada. La coneja se molesta y maldiciendo le dice que no tiene que responder. El prota se molesta por maldecirlo y pregunta si sabe dónde está su discípula. La coneja comprende y menciona que con más ganas no se lo dirá. Eso sorprende al prota y rápidamente activando una habilidad sorprende a la coneja. La otra no puede creer lo que observa y la coneja capturada pide que no se preocupe ya que ese tipo no podrá hacerle nada. En eso vemos al prota preparado y la coneja sorprendida pregunta qué planea hacer. Vemos al prota temerario y comenta que le dará una lección. Con su palma poderosa vemos que azota a la pequeña coneja quien no puede aguantar el dolor. El prota azotándola pregunta si le contará, a lo que la coneja no dice nada. Molesta menciona que lo matará, pero el prota se molesta aún más y con varios golpes seguidos hace llorar a la pobre coneja. Vemos que este no tiene compasión y le da una paliza extrema con el cual sorprende a la líder del pabellón. La coneja ruega para que no la pegue más indicando que se lo contará. En eso la vemos toda dolorida y comenta que es de su bando. El prota comprende y pregúntate el por qué no se lo dijo antes. Vemos que esto observaba la líder quien no puede creer la fuerza de ese hombre. En eso sonríe y con un plan macabro,
Esta empieza a activar un conjuro con el cual logra atrapar a esos dos monstruos. Vemos que estos van discutiendo y en eso la coneja como el prota son capturados por un monstruo combinado con la líder, en eso la líder se ríe por lo que lo logró. Vemos al monstruo riendo y la coneja pregunta del por qué la traicionó, la otra pide que no se enfade ya que muy pronto estarán juntas. Vemos que el monstruo trata de comérselos y el prota pregunta por qué se lo comerán a la coneja si es muy bonita. La otra pide que no hable mamadas a lo que el prota sonríe y activando una habilidad destruye los brazos del monstruo. En eso la coneja no puede creer lo que pasó y tras observar el suelo se pregunta si acaso morirá de esa manera. En el último segundo vemos que la atrapan y esta queda sorprendida, en eso tocan el piso y el prota pide que no haga nada, vemos a la líder sorprendida y comenta que al parecer lo ha subestimado. Vemos que regenera al monstruo y acercándose menciona que morirá, el prota bloquea sus ataques y con un ataque de espadas pide que no se vuelva a regenerar. Vemos que el monstruo es atravesado por las espadas con el cual es diseccionado, el prota lo observa y vemos que la líder se va riendo por el dolor. Esta empieza a gritar de placer y segundos después se transforma en un ser inmortal, agradece por su ayuda y apuntándoles pide que ofrezcan su carne y su sangre. Vemos que su ataque logra atravesar el escudo lo cual deja sorprendida a la coneja, el prota va pensando mientras está siendo cubierto. La coneja pregunta si no hará nada pero al segundo siguiente es atrapada por completo. Vemos que de pronto las cosas empiezan a tocarla y está maldiciendo menciona que no puede usar su poder, vemos a la inmortal quien pide que no haga esfuerzo ya que no podrá hacer nada. Le dice que no podrá moverse mientras esté absorbiendo su aura. Vemos que se acerca y la va lamiendo todo el rostro, en eso observa al prota y comenta que igual lo absorberá a lo que el prota sacando su poderosa aura pide que lo haga. Vemos que la inmortal no puede creer lo que pasa y tratando de aguantar comenta que es demasiado poder. En eso estalla su cabeza y el prota pregunta si no tenía que absorber su poder, la coneja pregunta si esta vez la mató a lo que el prota pensando no sabe qué decir. En eso va pensando y menciona que ella utiliza la formación de carne y hueso para absorber la avena y volver a la vida, vemos que de pronto empieza a juntarse una asquerosidad lo cual afirma su deducción, el prota comprende y haciéndose una herida pide que tome su sangre como sacrificio. En eso parece una gran presencia con el cual somete a la líder del pabellón, esta abatida le dice que no podrá matarla aunque la selle, el prota comprendo, toma su hacha y la líder pregunta qué hará con esa cosa rota. El prota hace unos cortes con el cual destruye el lugar, en eso vemos que los puntos de vena están a la vista lo cual sorprende a la líder del pabellón. Se pregunta quién diablos es ese tipo, el prota extiende la mano y activando una habilidad pide que se encoja, la otra no puede creer lo que pasa y tras unos segundos vemos que ésta se pregunta del cómo llegó a este punto. Pide que la suelte, pero el prota comenta que la selló por lo que ahora solo es una marioneta, en eso se dirige a la coneja y lanzándole a la chica comenta que la prestará. La coneja la sostiene y tras observarla no puede creer el ridículo poder que conlleva, vemos que se va sofocando con el poder y tras no aguantar esta se desvanece. El prota pregunta si está bien a lo que la coneja pregunta del por qué tiene tanta energía esa marioneta. El prota le explica los detalles que conlleva y le dice que por ello la está dejando en sus manos, la coneja comprende y sonriendo menciona que absorberá toda la energía que pueda. La otra pide que no moleste pero tras no aguantar empieza a hacer su berrinche y pide que no siga. Momentos después el prota llega donde la amiga, pregunta si ella fue quien secuestró a su discípula a lo que la otra se sorprende. Pregunta si es el maestro de su amiga ya que quiere aconsejarle a que abandone a su amiga, comenta que no dejará que sea un inmortal ya que podría equivocarse nuevamente, el prota pregunta qué hará si vuelve a equivocarse, le explica los detalles del mundo de la inmortalidad y el cultivo a lo que la otra no sabe qué decirle, comenta que el universo es como el corazón por lo que el cultivo sale del corazón. La discípula se emociona, pero la amiga pide que no desvíe a su amiga otra vez, el prota le dice que no se preocupe ya que con él no pasará nada. La amiga lo reprende por lo que él no sabe nada de ellas y por ello no tiene derecho a elegir. El prota se molesta y pregunta de qué habla y activando una habilidad le dice que él es el maestro del Liyue. Vemos que el ataque entra en la mente de la amiga quien es transportado a un mundo espiritual. Pregunta dónde está a lo que el prota le dice que está en su espacio dimensional llamado dominio. La chica pregunta si no estaba en lo más bajo del cultivo a lo que el prota pide que no se vea en esos detalles. La chica pregunta qué son esos cadáveres a lo que el prota comenta que es la madera que cortó durante todo este tiempo, la otra comprende la situación y el prota pregunta si ahora le puede confiar a su amiga. Le dice que le dará tiempo para pensarlo y en eso vuelven a la realidad, esta los observa y se pregunta del por qué su amiga confía tanto en ese tipo. Pero en eso siente algo y el prota pregunta si ese anciano es uno de sus aliados. Vemos que la otra se sorprende por lo que la descubrieron y el prota activando una habilidad pide que ya no se oculte ya que notó su presencia.
Vemos que la amiga se sorprende por lo que no pudo detectarla y en eso vemos que capturan a la chica quien pregunta si no tiene miedo a la formación de su secta. El prota pregunta si habla de eso a lo que la chica no puede creer que la hayan derrotado. En eso extrae un artículo y pregunta si podrá detenerla. Vemos que la amiga se sorprende por lo que ve, pero la chica rompe el artículo y vemos que la amiga sufre de dolor. La coneja menciona que su jefa está a punto de perder el control. En eso vemos que la amiga va transformándose en un monstruo horrible. La coneja comenta que su jefa será devorada por la muerte a lo que el prota pide que no se preocupe ya que él se encargará. Vemos que la amiga endemoniada los observa y la otra riéndose pide que se mueran. En eso la amiga desencadenada ataca y el prota con un talismán bloquea la feroz aura. La coneja aterrada le cuenta del cómo apenas lograron sellarla y pregunta qué harán. La otra le dice que no podrán salir con vida a lo que el prota pide que se calle, en eso le cubre la boca y le da un objeto a la discípula, pero la amiga desencadenada activa su habilidad con el cual trata de acabarlos. El prota dispersa su barrera y acercándose le dice que es muy interesante. Pregunta si eso es todo lo que puede hacer y atacándole vemos que le pone el talismán, la otra siente el poder y en eso con una explosión, vemos que vuelve a la normalidad. En eso vemos al prota entre sus pechos y la amiga avergonzada pregunta qué hace. El prota pide que no se mueva, pero la amiga avergonzada pide que no haga esas cosas con una zombie. El prota le dice que no hay problema pero sacando la cabeza le dice que ya comprende. La coneja lo felicita por volverla a la normalidad, pero la amiga avergonzada pregunta si no tenía esas intenciones extrañas. El prota le dice que no, indicando que solo trataba de arreglar su cuerpo lo más rápido posible. Manipulando la esencia le dice que ya se deshizo del problema por lo que ya no tiene suficientes recursos. Menciona que tendrá que seguirle a su secta a lo que la amiga no sabe qué decir. En eso se da la vuelta y le dice que le dará un tiempo para que lo considere. Este observa a la otra y acercándose. La chica pide que le perdone la vida ya que estaba cegada por el palacio. El prota se sorprende y con un ataque le dice que la perdonará por ser de la misma secta. La chica pregunta qué hace y tras sentir el fuerte poder empieza a gritar. El prota le dice que a partir de ahora ya no será parte de la academia por lo que pide que se largue. Observa a las compañeras y la amiga informa que ha decidido unirse a ese hombre. La coneja se sorprende y pregunta del por qué quiere hacer eso. El prota la escucha y pregunta si ha decidido venir con él. La amiga observa a la discípula y rápidamente se arrodilla. El prota pregunta qué hace a lo que la otra pide que la acepte como su discípula. El prota se sorprende por ello y en eso aparece el sistema el cual lo felicita por obtener la última pieza. En eso le muestra las características y el prota sorprendido pregunta si hace esto a propósito. Vemos que así pasa las horas y en otro lugar vemos a la chica quien maldice por no poder salir del bosque, maldice al prota y comenta que se vengará, pero en eso observa una presencia y tras reconocerlo pregunta qué hace aquí. Vemos que el sujeto pide que se acerque para hablar, pero la chica sorprendida se pregunta que ese tipo está un poco extraño. Vemos que el otro empieza a torcer la cabeza y en ella vemos otro rostro. Este pregunta si no se ha dado cuenta ya que ha estado siguiendo su camino. La chica no puede creerlo y en eso escuchamos gritos. Ya en el pico del prota, vemos que un portal se abre del cual sale un ataúd bien amarrado. El prota se alivia por lo que pudieron traer el cadáver inmortal sin ninguna complicación. En eso pide a que lo metan a la habitación y vemos que la coneja empieza a empujarlo. Vemos que la demonio la observa y sorprendida se pregunta del por qué la trajo. Recuerda que le dio anteriormente una hierba a lo que está maldice por haber hecho eso. En eso vemos que aparece la conejo quien la saluda, irritada le dice que le hará pagar por haberla hecho sufrir durante toda la noche. Mientras tanto en la habitación vemos que va absorbiendo la energía del ataúd. Al observar que ya está listo, vemos que el ataúd se empieza a romper para luego destruirse el cristal. La amiga abre los ojos y le dice que ya no puede sentir la energía del cadáver. El prota comprende y pide a las discípulas que se quiten la ropa. Esto sorprende a las discípulas quienes preguntan si deben de hacerlo. El prota menciona que sí, indicando que ya no tienen tiempo por lo que deben de apurarse. La amiga le dice que hacer eso en estos momentos es inapropiado, pero el prota pide que no hable tonterías por lo que deben de apresurarse. Vemos que las discípulas no pueden creer que esté sin control y la amiga menciona que entiende. Vemos que se quita las prendas y la discípula menciona que también seguirá sus órdenes. Vemos que el prota voltea y al observarlas pregunta del por qué se quitaron toda la ropa. Las discípulas quedan impactadas a lo que el prota pide que se pongan algunas prendas. Tomándose de la cabeza pregunta en qué estaban pensando. Pregunta si creen que él es ese tipo de persona. La discípula se disculpa indicando que tuvo pensamientos sucios pero su maestro le dice que no hay tiempo por lo que les enseñará el método de curación. Vemos que las discípulas se juntan y el prota les explica el proceso y del cómo ella tiene que transferir la energía a su compañera. La discípula comprende y vemos que el prota empieza a enviarle un poco de su energía.
La discípula siente que va entrando su energía y comenta que al parecer ya está llena. El prota pide que haga lo que le dijo, a lo que la discípula comenta que lo hará. El prota se acerca a la amiga y nota que su energía no es buena. Pide a la discípula que la estabilice, a lo que la chica se acerca y abrazándola pide que confíe en el maestro. Vemos que así siente la energía entrando en su interior. Mientras tanto en las afueras vemos a la demonio ofreciendo la comida de su compañera. La coneja lo observa sabrosamente y tras sentir su energía vemos que empieza a darle algunos bocados. Toda sorprendida no puede creer que sea tan sabroso, pero en eso observa que se lo había devorado todo sin haberlo prestado atención. Observa que la demonio va regañando a su compañera y dirigiéndose a ella pide que no sea presumida ya que no es demasiado fuerte. Vemos que esos comentarios afectan a la demonio y la compañera pregunta quién es ella. La coneja tiene una idea y acercándose le va dando un poco de su energía espiritual. Menciona que tiene curiosidad por saber qué tan poderoso puede llegar a ser. Vemos que la discípula Liyue recobra conciencia y tras ver nota a su amiga, alegremente agradece a su maestro, a lo que el prota pide que descansen ya que deben de estar cansadas. Pensando comenta que él está cansado ya que nunca hubiera imaginado gastar tanta energía, se pregunta si su discípulo también hará sufrido. Pero vemos que la amiga agradece por ayudarla e indica que es la primera vez que ve remodelar un cuerpo de un cadáver. El prota le dice que ahora esa energía será su fuente de poder, por lo que tiene que aprender a utilizarla y construir su verdadera forma para así volver a la vida. Pero en eso una fuerte presencia aparece. Man pregunta si esa energía es de un rey demonio, a lo que el prota pide que descansen ya que irá a comprobar. Vemos que en las afueras una gran energía hace presencia, vemos que de la gran luz empieza a salir la pequeña Xiao en su forma de demonio. La coneja le dice que ahora es suya por lo que puede usar su nombre para no ser molestada, pero Xiao tocándose el cuerpo pide que quiere ser como ella ya que se siente muy pesada. Vemos que eso mata a la coneja y alegra a la demonio. La coneja se molesta y comenta que al parecer le dará una lección, menciona que la hará respetar a sus mayores y con un ataque vemos que la golpea en los pechos. La demonio pregunta si las planas se desquitan con eso, vemos que la coneja se molesta y abalanzándose indica que le quitará esos melones. Pero en ese instante es atrapada por el prota, quien pide que no cause problemas. La coneja le dice que él no puede decir nada ya que se aprovechó de su amiga, pero el prota comenta que se equivoca ya que solo la estaba ayudando. La coneja no se la cree y vemos que la demonio se abalanza sobre el prota. Menciona que esos monstruos estaban cooperando para dañarla, pero vemos que Xiao a toda velocidad aparta a la demonio mandándola a volar. Le dice que nunca más le robará, a lo que el prota tomándole de la cabeza pide que no sea imprudente con su superior aunque sea un rey demonio. Pide que meta a su compañera a la habitación y pide a la conejo que lo siga al patio. Pensativo comenta que esa sensación debió alarmar a todos los maestros. En eso vemos que varias personas se van acercando al pico. Momentos después vemos que estos aterrizan en el lugar y se preguntan dónde está el demonio. Uno de los instructores pregunta si están haciendo bien en invadir otro pico sin permiso, a lo que el compañero comenta que también piensa eso. El otro pide que no se preocupen. Otro molesto menciona que ese bastardo va causando problemas por donde sea y ahora tendrán que lavarle el trasero de ese demonio. La instructora Moon se preocupa por lo que dicen y vemos que así los instructores se preparan para ingresar. Tras golpear la puerta y no recibir respuesta deciden derribarla. Vemos que en el interior estaba el prota, quien se sorprende al verlos. La instructora Moon lo saluda, a lo que el prota pregunta del por qué invadieron su pico. El otro instructor pregunta dónde está el rey demonio, a lo que el prota se alivia y llama a su compañera. El otro queda sorprendido por lo que ve y el prota pide disculpas ya que su caballo evolucionó a ser un rey demonio. Un instructor queda sorprendido por lo que ve y el otro los felicita por haber tenido éxito en ello. Otro menciona que ese caballo debería de ser entregado al departamento de control. Pero la instructora Mon pregunta qué intenciones tiene. Este informa que el instructor Bai no podrá controlar a la demonio por lo que hace peligrar a toda la secta. El otro indica que está en lo correcto y pide que entregue al caballo ya que será mejor para todos. El prota le dice que no lo hará, lo cual hace emocionar al compañero. Con una gran aura le dice que eso no puede decidirlo él. Menciona que no dejará que ese demonio se aproveche de él, pero si lo detiene puede considerarlo. El prota le dice que no es necesario ya que quiere probar la fuerza de su compañera. Pregunta si quiere competir, a lo que el otro sorprendido pregunta si quiere hacer combatir a sus bestias. El prota afirma indicando que ellos lucharán. El compañero se ríe y comenta que si gana su compañera será suya. Vemos que así activa un círculo del cual invoca a su compañero. Este abre las alas y se presenta como el rey demonio Aodi, quien está un poco confiado. Vemos que la instructora Mon trata de ayudarlo, pero el compañero la detiene. La instructora Mon le dice que si sale algo mal todos serán castigados.
El compañero pide que no se preocupe indicando que no pasará nada ya que solo es un combate de dos reyes demonios, pide que observe ya que está a punto de empezar. Vemos que los demonios se observan y la chica va esperando su ataque, el otro rápidamente se abalanza sobre ella y con un golpe trata de acabarla, pero la chica lo bloquea con facilidad. El instructor va alabando a su demonio y pregunta qué tiene de especial su compañera, el prota le dice que su demonio está al mismo nivel que el suyo. Vemos que la demonio caballo se prepara y con una transformación se vuelve mucho más poderosa. Eso sorprende a uno de los instructores y el otro pide a su demonio que ataque ya que no debe de tener amabilidad. Vemos que éste la observa y rápidamente se lanzan al ataque con el cual chocan varios golpes. Los instructores no pueden creer esto y se preguntan hasta cuándo pelearán de esa manera. Vemos que así los minutos pasan y vemos a un instructor ya dormido. En eso se despierta y vemos que observa que el combate sigue continuando y nota que los movimientos del demonio Oidi son más lentos. En eso la demonio caballo aprovecha y con varios golpes lo acaba derrotando, imponentemente lo llama a débil. Vemos que el instructor se acerca y guardando su cuerpo no puede creer que su demonio haya sido eliminado. El prota felicita a su compañera y pregunta al instructor si continuará insistiendo en querer llevársela. El otro se molesta y con una habilidad trata de atacarlo, pero es detenido por una gran campana. El compañero pide que se calme ya que está violando las reglas de la academia. Pide que acepte su derrota como instructor ya que si no arruinará la reputación de su departamento. El otro indica que eliminaron a su rey demonio por lo que no puede dejarlo pasar. El compañero pregunta si es un mal perdedor, el otro pregunta si quiere que informe de esto al director. La instructora Mon menciona que el director está regresando por lo que deberían de hacer eso. Vemos que el otro entiende y retirándose indica que no olvidará esta humillación. En eso el prota agradece a los compañeros por hacer justicia y uno de ellos indica que también quiere darle las gracias por mantenerlos a raya. El prota menciona que eso no es nada ya que él no permitiría que acosaran a su familia. El otro se ríe por lo que escucha y comenta que es un buen hombre por cuidar de su familia. Pregunta a la compañera si está de acuerdo a lo que la instructora comenta que eso no tiene nada que ver con ella. El otro menciona que ya lo solucionaron por lo que se retirará. Vemos que así estos van saliendo y uno de ellos pide que no se olvide de su ayuda. El prota no puede creer que su compañero siga haciendo bromas. Pero Xiao le dice que quiere dormir, el prota comprende y le dice que puede encontrar una habitación ya que hizo un buen trabajo. Vemos que así se retira y la instructora Mon tomándolo del cuello, pregunta si recuerda su trato. El prota comprende y vemos que acercándose menciona que cumplirá esa promesa. Vemos que así pasan varios minutos y tras terminar la instructora lo felicita por lograr su trabajo. Apartándose se ríe y el prota queda con una cara de qué pasó. La compañera pregunta cómo se siente a lo que el prota le dice si acaso vino solo por eso, pide que no bromee, pero pensando menciona que eso estuvo muy cerca. La compañera voltea y desabotonando un botón menciona que se lo dirá, en eso saca una invitación y entregándosela menciona que eso es para la fiesta de su departamento. El prota observa la invitación y pregunta si puede faltarse, pero nota que su compañera desapareció. Este se alivia y comenta que al parecer tendrá que ir sí o sí. En eso la discípula aparece y abrazándolo apasionadamente le dice que su avance ha llegado a un cuello de botella por lo que pide que la ayude en su flujo de nuevo. El prota le dice que por ahora no tiene energía y no podrá ayudar. La discípula lo toma de la mano y comenta que eso no le interesa ya que tiene que ayudarla. El prota la llama discípulo rebelde y pide que no insista. Vemos que así pasa la noche y ya al día siguiente en el cuarto departamento. Algunos discípulos van hablando sobre el evento y del por qué hacen tanto escándalo por algunos artículos. Estos van hablando huevadas sobre la instructora y en eso aparece una discípula la cual pide que no hablen de esa manera. Menciona que su maestra es muy amable por invitarlos por lo que pide que no hablen esas cosas. Eso molesta a los discípulos quienes preguntan si sabe quiénes son. La discípula menciona que no le interesa ya que viéndolo sabe que son del departamento de bastardos. Eso molesta a los discípulos quienes tomando su arma mencionan que ya está muerta. Vemos que la discípula enfurece y sacando su flauta comenta que les enseñará una lección, pero son detenidos por la instructora Mon. La discípula le dice que la han insultado a lo que la instructora pide que guarde su flauta, ya que las peleas entre discípulos está prohibido. Los otros se observan y rápidamente empiezan a gritar cosas sobre el cuarto escuadrón. La instructora se sorprende y comenta que en verdad se parece a su maestro. En eso vemos que a todos los discípulos involucrados son capturados para luego ser golpeados por una gran fuerza. Otro instructor indica que los discípulos están en lo correcto y por ello sugiere a que entregue el 90% de los recursos obtenidos a otros departamentos. La discípula del cuarto escuadrón pregunta del por qué harían eso ya que ellas fueron quienes consiguieron los materiales.
El otro comprende y menciona que ellas no podrán darle un buen uso ya que solo saben usar instrumentos inútiles. En eso alguien pregunta qué dijo, vemos que así este es abarcado por algunos hilos. Vemos al prota quien se disculpa por haber llegado tarde. La otra se presenta como Xiling. Vemos que eso sorprende a las chicas y Xiling recordando menciona que su antiguo aspecto solo era una fachada. La instructora Mon pregunta cómo salió de la prisión a lo que el prota menciona que él fue quien la sacó del lugar ya que creía que pudiera ayudar en algo. La compañera comprende pero observándolos pide que los libere ya que si mueren no será bueno para ella. La otra comprende y tocando su melodía hace desaparecer los hilos, el prota la regaña por ser muy cruel a lo que la otra pide disculpas, pero recordándose pregunta si acaso la volverá a castigar con esas cosas. Momentos después vemos que van botando los cuerpos del lugar e informan que ya expulsaron a todos esos intrusos. La instructora comprende y en eso el prota se acerca y no puede creer lo que pasó. La compañera menciona que esos tienen una buena confianza al querer quitarle sus recursos, pero en eso un objeto se les acerca y tras verlo mencionan que es un mensaje del director. Este les dice que hay problemas en la entrada por lo que pide a todos los instructores que se dirijan al lugar. Mientras tanto en la entrada, vemos a varias personas reunidas y el instructor de la espada pregunta si vinieron a causar problemas. Vemos que el anciano del reino del alma naciente le reclama por los actos anteriores de sus discípulos, en eso un discípulo le dice al líder de la secta Montaña Su, que están siendo muy apresurados ya que podrían escapar. El líder comprende pero se pregunta qué tendrían que hacer. Vemos que este se tiene mucha estima y comenta que esta vez la instructora no podrá rechazarlo. Vemos que el instructor de la espada trata de calmarlos con algunas palabras, pero vemos que alguien lo escupe. Rápidamente pregunta quién hizo eso y el otro le dice que no quieren causar problemas por lo que deberían de compartir sus recursos adquiridos. El instructor Jian menciona que no los comprende por lo que pide que vayan a hablar con ella personalmente. Vemos que los otros se alegran por ello y el instructor pensando comenta que quiere ver cómo se encargarán de ese tipo. Momentos después vemos a una discípula pidiendo ayuda y en el interior los otros van acosando a todas las discípulas del cuarto escuadrón. El anciano emocionado se pregunta dónde están las esclavas ya que quiere divertirse. El otro le dice que puede divertirse pero pide que no toque a la maestra del departamento. En eso vemos que van atacando a las discípulas, pero en eso una aguja a toda velocidad atraviesa el sujeto. Vemos que este poco a poco va perdiendo su masa muscular hasta que un punto cae muerto. Uno de ellos informa que al parecer le envenenaron por lo que pide alejarse, pero en eso llega el prota quien menciona que no esperaba verlos. Comenta que este territorio es de su academia por lo que no pueden hacer lo que les plazca. El anciano molestó pregunta del por qué lo mató, ya que ellos solo vinieron a hablar. Vemos al líder furioso quien pregunta si escogió a esa basura por encima de él. Estos se sorprenden y el prota tras observarlo pregunta si conoce a ese tipo. La compañera le dice que ese tipo es el patriarca de la secta Susan y lo conoció en una competición. Con una cara de asco menciona que la ha estado acosando durante 3 años. El prota comprende y no puede creer que haya sido rechazado tantas veces. Eso molesta al líder quien le dice que eso es el pasado ya que comprendió que no tenía que proponerle matrimonio. Pero ahora no la dejará sola. El prota se apega a la compañera y le dice que no podrá hacer nada ya que a ella le gustan personas con mucho estándar. Eso molesta al líder, pero el compañero pide que se calme ya que si no, no podrán conseguir recursos. El prota pregunta si vinieron por los recursos a lo que el otro comenta que en ese transcurso de la ruina, su curso mató a algunos de sus discípulos por lo que deben de considerar como pago. La instructora Mon menciona que ellas no mataron a nadie por lo que no tienen derecho a pedirles recursos. El otro le dice que habla tonterías, pero el prota pide que ya no pelee con alguien que no comprende, por lo que propone a que deberían de hacer una lucha noble. Eso molesta al anciano, pero el compañero pide que se calme ya que harán eso. El prota explica los detalles y comenta que si no confía puede participar él para luego no decir que fueron intimidados. Los otros hablan sobre ello y tras llegar a una conclusión. Este menciona que si gana tendrá una petición más aparte de los recursos. El prota le dice que no tiene problema con eso, pero el otro alegre comenta que si gana lo castrará en persona. Vemos que la instructora Mon rápidamente se niega a su petición, indicando que si quiere matarlo tendrá que pasar por su cadáver primero. El prota pide que se calme ya que en ningún momento dijo que lo mataría. Vemos que el otro se molesta por lo que lo defiende y la maldice por eso. El prota acepta y le dice que para que sea igual, si gana él tendrá que separarles la cabeza de sus cuellos. Momentos después vemos un combate, donde anuncian que la concursante del cuarto departamento ha perdido. Vemos que sus compañeros se alegran por lo que pudo derrotarla y en eso el líder pide que se prepare para su derrota. Vemos al prota dando ánimos a lo que la discípula pide que no se preocupe ya que no lo avergonzará. Vemos que eso molesta al líder quien no puede creer que no le esté tomando atención.
En eso observamos que llega la discípula y la compañera informa que su director no podrá llegar. La discípula del departamento entusiasmada comenta que irá a darles una lección. Vemos que el otro saluda a la instructora, pero esta fríamente pregunta si quiere algo. El otro le aconseja a que no sigan con esto ya que aún puede volver atrás. La instructora se pasa de frente indicando que no planea hacer eso ya que confía plenamente en sus discípulos. En eso los observa muy felices y maldiciendo al prota no puede creerlo. Mientras tanto en el combate el discípulo enemigo pide que se rinda a lo que la chica comenta que su ataque no hizo nada más que cortarle la prenda. El otro le dice que no la atacó en serio ya que no quería herirla, pero la discípula invocando su flauta menciona que lo acabará. Vemos que con unas fuertes ondas debilita el arma del enemigo. El otro queda asombrado y tristemente pregunta qué hizo a su espada, pero la discípula no puede creer lo que hizo. Esta dispone a tocar la flauta con el cual logra derrotar al discípulo enemigo. Vemos que sus compañeros quedan sorprendidos por lo que usó un arma imperial y el discípulo no puede creer que su arma haya sido trastornado. El líder no puede creer que esa discípula tenga un arma imperial, pero el prota pide que no se ponga de esa manera, ya que si quiere una igual él podría dársela, pero tendría que ladrar un par de veces. Eso molesta al líder pero es detenido por el anciano quien le dice que aunque tenga ese arma no podrá usarla por completo. El líder pregunta qué trata de decir. Pero en eso ingresa otro discípulo de la secta enemiga con una gran peste. Vemos que todos empiezan a vomitar y en eso vemos al discípulo bien oloroso. Este se presenta como el discípulo Liaisen de la secta Esan. Menciona que está aquí para el duelo. La discípula del departamento tapándose la nariz comenta que al fin tiene un oponente fuerte, pero se pregunta del por qué huele tan mal. En eso el prota pide que se retire para poder descansar ya que su hermana será su contrincante. Esta trata de decir que quiere luchar pero vemos que su hermana ingresa quien pide que se retire ya que debería de cambiarse. El discípulo enemigo le dice que aunque cambien no podrán ganarle. La otra se presenta y pide que tengan un combate tranquilo. Vemos que el discípulo enemigo ataca, pero la chica logra bloquearlo con su habilidad. Vemos que estos chocan creando una peste suprema con el cual asquean a todos los discípulos presentes. En eso observan que llegan los demás instructores y la discípula rápidamente los saluda. Uno de ellos pide que coloque ese paquete alrededor del lugar para que se quite esa peste, pero la discípula pregunta si sabe de dónde viene la peste. El otro menciona que según lo que ha escuchado ese discípulo ha cultivado un cultivo ordinario, por lo que lo llaman el Dao asqueroso. Vemos que todos empiezan a cubrirse por el terrible olor y el prota tras observarlo se pregunta si debería de darle un baño. En eso la discípula del departamento pregunta a uno de los instructores qué opina. Este le dice que ese discípulo está manteniéndose firmemente por lo que podría salir victorioso. La discípula pregunta si acaso está diciendo que su hermana va a perder. Vemos la pelea donde el discípulo peste pregunta si acaso está tratando de desvanecer su hedor. Le dice que no podrá hacerlo ya que pasó varios años cultivando en un pozo, pero de pronto empieza a dar vueltas y los espectadores piden que no haga eso ya que los están salpicando. Vemos que esas cosas asquerosas van lanzándose por doquier y la discípula se pregunta qué debería de hacer ya que no funciona su hechizo de agua. Vemos que los maestros de Esan piden que se calme ya que los está salpicando. También vemos al prota donde la compañera pregunta si deberían de rendirse. El prota menciona que eso deberían de hacer ya que su discípula está en malas condiciones. Observando la discípula le dice que será su turno a lo que la chica comenta que vencerá. Vemos que Jian comenta que las mujeres son inútiles por lo que no le extraña que vayan a perder. Pero el prota lo observa y destrozando su barrera, vemos que la peste ingresa en su boca. Este siente el sabor y tras querer sacarlo con fuerza, el prota pregunta si es demasiado débil por no mantener su barrera. Jian furioso pregunta si busca pelea. En eso llega el compañero quien pide que se calme ya que no es momento de pelear. Este lo sostiene y regañando le pregunta qué hará ya que ese bastardo le hizo comer porquería. El compañero pide que se calme ya que solo debió ser un error. En eso se percatan de algo y vemos que el anciano de la otra secta queda sorprendido por lo que su discípulo fue derrotado de un solo golpe. El líder no puede creerlo, pero pide que lo cambien de una vez ya que no puede aguantar el olor. El anciano le dice que aún no han perdido, pero el líder pide que acepte la derrota ya que viéndole está muy carbonizado. En eso lo vemos todo quemado y todos los instructores quedan asombrados por lo que ese tipo tiene el cuerpo inmaculado. Pensativo se pregunta si deberían de detenerlo ya que esa posición no está permitida. En eso va gritando a que lo acabe, pero vemos que la discípula solo queda observándolo. Este pregunta si no lo escucha pero se sorprende por lo que la discípula empezó a cultivar en el campo de batalla. Pregunta al prota del por qué enseñó eso a su discípula a lo que el prota pide que no le moleste ya que arruinó su felicidad. El otro se molesta indicando que no se puede hablar con él ya que es muy raro. En eso el anciano de la otra secta le dice que no debe de entrar en pánico.
ya que muy pronto regresarán con más discípulos con el mismo cultivo y justo ahí tendrían que entrar en pánico. Este se molesta indicando que ellos también harán lo mismo y tomando a los compañeros indica que entrenaran a sus discípulos para que cultiven el Dao sucio. En eso la instructora Mon pregunta si está bien su discípula, a lo que el prota le dice que no se preocupe, ya que su discípula debe de tener en mente su victoria, ya que después de todo comparada con ese cuerpo inmaculado su discípula es mucho más poderosa. En eso el discípulo enemigo se libra de la quemadura indicando que es invencible y por ello hará que entienda su posición. Valientemente le dice que él es más fuerte que todos ellos. En eso vemos su cuerpo perfecto y la discípula tras no resistir el enorme brillo se cubre los ojos. El otro poderoso pregunta si tiene miedo, a lo que la discípula le señala sus partes. El otro queda sorprendido por lo que su cuerpo está incompleto. La discípula pide que llamen a su siguiente oponente ya que se está aburriendo. En eso el anciano queda sorprendido y los instructores se alivian por lo que no pudo completar su transformación. Vemos que Jian va diciendo cosas del cuarto departamento y la discípula pide que no diga tonterías. Este la sostiene y pregunta si esa es la forma de hablar a un instructor, pero en eso es golpeado por la instructora Mon, quien pide que no vuelva a hacer eso. Menciona que si lo vuelve a ver tendrá que cambiar las reglas de la secta. El compañero pide que se calme, a lo que el otro queda con ganas de decirle cosas. Uno de los instructores se ríe por lo que ese discípulo se está volviendo loco. La discípula pide que pare ya que muy pronto perderá el control, pero vemos que el discípulo enemigo no puede creer que su cuerpo le haya fallado. En eso arremete contra la discípula, pero esta con su habilidad del trueno lo manda a comer piso. Vemos al discípulo enemigo derrotado, quien no puede aceptar su derrota. En eso se acerca su maestro y el discípulo le dice que aún puede luchar. Su maestro pide que se calle, ya que no es más un discípulo de la secta esa y por ello debe de largarse. El discípulo le va rogando y le pide una oportunidad más, pero el maestro le dice que su cuerpo es débil por lo que no lo necesita. En eso lo patea indicando que se largue. Momentos después vemos al discípulo caminando y abatido se pregunta del por qué lo tratan de esa manera ya que no hizo nada malo. Se pregunta de por qué el mundo es tan injusto con él. Este va botando mucha sangre y tras caer inconsciente vemos que una persona llega y le pregunta si quiere venganza. Este abriendo los ojos pregunta quién es, pero al segundo siguiente nota que ha sido curado. Sorprendido no puede creer que sus heridas hayan sanado y el prota ofreciéndole un trato pregunta si quiere venganza. El discípulo confundido pregunta del por qué lo ayuda, a lo que el prota le dice que son muy parecidos, ya que él anteriormente sintió lo mismo. El discípulo no puede creer que él también haya sido utilizado, pero el prota volteándose pregunta si quiere vengarse ya que si no se retirará. Vemos que el discípulo se lo piensa y rápidamente pide que espere, arrodillándose pide que le oriente como su nuevo instructor. El prota se alegra y comenta que es una buena decisión. En eso pide que se quite los pantalones, lo cual deja sorprendido al discípulo. Tocándose el cuerpo pregunta si acaso es ese tipo de persona. El prota pregunta si hay algún problema, a lo que el discípulo avergonzadamente le dice que será su primera vez. El prota queda sorprendido por ello y pisándole pide que le muestre su cuerpo ya que quiere ver hasta qué punto pudo cultivar. Molesto le dice que solo quería revisarlo, por lo que si vuelve a pensar eso lo castrará. El discípulo avergonzado pide disculpas indicando que ahorita se los quitará. Vemos que el prota lo observa detenidamente y tapándose la nariz pide que se los vuelva a poner. En eso le va ayudando y le dice que dolerá un poco, a lo que el discípulo comenta que está entrando. El prota sorprendido pide que no haga eso ya que si no lo matará. Mientras tanto en el cuarto departamento, vemos a la discípula con su nuevo contrincante. La discípula enemiga pide que se rinda ya que no podrá con su formación asesina. Pero la discípula pide que no se preocupe ya que no podrá vencerla. Eso alegra a la discípula enemiga, quien activando su formación ataca ferozmente. Vemos que los instructores van hablando y la compañera Mon se pregunta dónde fue el instructor Bai. Jian comenta que debió escapar ya que sabe que su discípula perderá. Este va haciendo comentarios sobre él y la compañera pide que se calle, ya que aunque pierdan no dejará que se involucren con ellos. En eso llega el prota, quien pide que no diga esas palabras, ya que aún no está calificada para decidir esas cosas. Menciona que mientras su discípula no se rinda no sabe qué pasará en el futuro. El compañero menciona que la técnica de su contrincante es poderosa por lo que no sabe si su discípula podrá salir victoriosa. El prota pide que se calme ya que su discípula maneja bien la formación y por ello nadie sabe si perderá. Vemos a la discípula desviando los ataques y con su formación pregunta si eso es todo lo que tiene. Está dispersa sus ataques y tras observarla, vemos que la discípula enemiga no puede creer que no le haya hecho nada. La discípula se ríe y acercándose la sobrepasa, lo cual la sorprende. Esta pregunta del cómo conoce su dominio ya que es una técnica de hace miles de años. La discípula pregunta si no tiene otras formaciones más.
lo cual hace alejar a la discípula enemiga y comenta que al parecer tendrá que usar su técnica secreta. En eso activa una habilidad con el cual crea un torbellino de niebla oscura. Uno de los instructores queda sorprendido y comenta que esa formación es de la secta engullidora de almas. El compañero molesto pregunta qué hicieron, a lo que la instructora Mon pregunta si están trabajando con herejes. El líder comenta que no y el anciano pide que no los difamen con esas cosas. Eso molesta a la instructora, quien pide al prota que detenga la batalla. El prota pregunta del por qué quiere hacer eso, ya que el espectáculo está empezando recién. Eso sorprende a la compañera, quien no puede creer lo que está diciendo. El líder lo observa y se pregunta de por qué está tan tranquilo mientras su discípula está en problemas. Pero vemos que en la batalla la discípula enemiga pregunta si podrá romper su formación, comenta que le enseñará su nuevo cultivo. Pero la discípula decepcionada no puede creer que esta sea su última carta. La discípula enemiga activa la formación, lo cual sorprende a los maestros. En eso vemos cómo le corta la cabeza y tras caer desplomada todos quedan sorprendidos por lo que murió. Vemos a algunos maestros felices como a otros sorprendidos. Pero la instructora Mon, tras no creerlo, les apunta con su arma por matar a uno de sus discípulos. Los otros piden que no haga eso, ya que eso no fue su culpa sino de su discípula. El prota también la tranquiliza indicando que no debe de actuar de esa manera. La compañera trata de decir algo, pero el prota pide que no se preocupe ya que aún no ha terminado la pelea. Vemos que la discípula enemiga se ríe por lo que pensaba que le iba a hacer batalla, pero de un simple ataque la eliminó. En eso aparece un capullo del cual sale la discípula intacta. La discípula enemiga se sorprende y pregunta si acaso no había perdido la cabeza, pero tras observar nota que había cortado un maniquí de hielo. Pregunta si sabe usar los poderes demoníacos, a lo que la discípula comenta que usó el poder del fantasma. La otra se prepara para atacarla, pero la discípula con un movimiento la manda a volar. En eso la vemos todo machacada y anuncian que la ganadora del combate es Liyue. En eso siente algo extraño en la boca y tras recordar lo que se tragó rápidamente se limpia ya que es un poco asqueroso. Sorprendida no puede creer que esa cosa siga teniendo el sabor de Xiao Meng. Vemos que el líder queda sorprendido y pregunta cómo pudo dominar ese cultivo en una etapa tan inferior. Pregunta si hicieron trampa, a lo que el prota pide que cumpla lo que le prometió. El otro sorprendido pregunta si en verdad quiere verlo muerto. El prota pregunta nuevamente si quiere morir por cuenta propia o él será su verdugo. El líder molesto menciona que le obligó por lo que no se dejará matar. Vemos que enfurece y activando su habilidad sorprende a los demás instructores, quien no pueden creer que haya estado ocultando su habilidad. Este va buscando al instructor Bai y tras localizarlo pide que muera. Vemos que está a punto de darle y la instructora Mon rápidamente le quita del camino. Vemos que el ataque colisiona y la compañera se alivia por lo que está bien. El prota pide que no le agarre tan fuerte, a lo que el otro observándolo les dice que los matará juntos, pero de pronto aparece el prota, quien pregunta si se enfadó. El otro sorprendido pregunta cómo lo hizo, a lo que el prota sin decir nada lo ataca con una presencia aterradora. Vemos que su ataque lo desintegra en un segundo, lo cual impacta a los compañeros. El prota no puede creer que le haya desintegrado de un puñetazo y acercándose al otro se pregunta qué hará con él. El otro rápidamente pide disculpas indicando que le perdone la vida ya que puede pagarle cualquier precio. El prota comprende y alejándose comenta que hay otro quien quiere su cabeza. En eso se acerca a la compañera y pregunta si le gusta su marioneta ya que podría regalárselo. La otra se sorprende y observándolo no puede creerlo. Abrazándolo comenta que lo aceptará como compensación, a lo que el prota pide que no le clave agujas en el futuro. Los compañeros no pueden creer lo que acaban de ver y se preguntan si acaso mató de un solo golpe a un líder de pico. Desanimados comentan que al parecer es mucho más poderoso que ellos. Otro comenta que al parecer la tendrán difícil. Vemos que estos rápidamente se marchan del lugar indicando que tienen cosas que hacer. En eso uno de los compañeros se pregunta del por qué no les avisó que había recuperado su poder, a lo que el otro indica que debe de tener sus razones. Observándolo menciona que eso es bueno ya que por fin regresó el genio de hace 10 años. Vemos al prota felicitando a la discípula, quien pide que también quiere uno de esos. El prota pregunta para qué lo quiere, a lo que la discípula le dice que lo quiere para sus propios planes. Ya en otro lugar de las ruinas del palacio vemos que un equipo de investigación hace presencia en el lugar. En eso van buscando algo, pero uno de ellos observa algo atroz. Se pregunta qué pasó en este lugar y tras analizarlo uno de ellos comenta que usará la piedra, pero en eso observan el cielo y notan que algo no va bien. Vemos que de pronto se empieza a abrir y una presencia hace presencia. Esta controla a los sujetos, quienes quedan hipnotizados por su poder. Vemos que el objeto de la chica se destruye para luego escupir una gran cantidad de sangre. Esta sorprendida pregunta a sus compañeros qué hacen, ya que vemos que ellos empezaron a sacarse las tripas. Observando el cielo se pregunta qué diablos es esa cosa.
Vemos en los cielos una cosa extraña del cual hace presencia el antiguo cuerpo de la discípula, ésta siente un aura familiar y se pregunta del por qué no puede descender. Vemos que la chica activando un talismán con el cual informará de esto a la alianza, en eso vemos que la cosa extraña va absorbiendo la energía del lugar y tras sentirlo, comenta que por fin encontró a su mejor amiga. Ya en el pico de Chingloan, vemos al prota cortando leña y en eso aparece el sistema quien le avisa que ha detectado incidentes relacionados con su Dao. También le advierte sobre los peligros por lo que pide que ya no utilice el hacha Pangu. El prota se pregunta a qué se refiere con esas cosas y el sistema le dice que una vez que su energía espiritual haya superado el límite atraerá las miradas del Dao celestial. El prota pregunta cuánto más le falta a lo que el sistema le dice que es el 10% que es aproximadamente el nivel del seino de la tripulación cruzada. El prota pensando menciona que está al nivel de su hermano mayor por lo que es demasiado débil. Pregunta qué le dará de compensación por no usar su hacha. El sistema señalando comenta que puede sacar otro arma de la caja ciega como lo hizo anteriormente. El prota se sorprende por lo que le tocó y molesto pregunta si está bromeando, pero de pronto observa que la cosa empieza a brillar. Mientras tanto en otro lugar vemos a la discípula Man quien no puede creer que les haya dado una píldora de 5 estrellas a lo que la compañera indica que esas cosas no le sirven al maestro. Vemos que Man saca la píldora y comenta que al parecer el maestro la valora demasiado. Pero Liyue observando el maniquí se desanima ya que no es él quien se lo está dando, pero la amiga le dice que eso no está bien ya que para su uso tiene que estar totalmente desnuda. Vemos que así entra en el agua y entregándole la píldora comenta que su maestro le encargó que la ayude. Vemos que Liyue consume la piedra y tras sentir su sabor indica que sabe mejor que la seda de gusano. La amiga pide que no se preocupe por el sabor, pero pregunta cómo se siente. Liyue menciona que siente que algo va a pasar, pero de pronto su cuerpo empieza a calentar. La amiga observándola pide que aguante ya que no dejará que le pase algo. Vemos que así empieza a subir de nivel y tras varios minutos la vemos agotada. La amiga pide que aguante, pero Liyue comenta que ya está llegando. Mientras tanto en otro lugar la coneja nota que esa chica se abrió paso para avanzar. Pero siente que algo está muy extraño, en eso vemos al prota enterrando su nueva arma pero siente algo extraño. Observa los truenos del cielo y se pregunta del por qué la tribulación del trueno de su discípula tiene ese aura. Ya en el interior vemos a la amiga y a la discípula bien agotada. En eso el prota se pregunta del por qué la tribulación se ve tan siniestra, pero de pronto un poderoso rayo destruye su barrera y el prota rápidamente corre en ayuda de su discípula. Vemos que logra detenerlo. Como también vemos que la coneja y las demonios están siendo atacadas por esos rayos, la coneja se pregunta si en verdad esto es una tribulación. Vemos al prota en el cielo y tras ver su mano toda herida pide a la presencia que salga de su escondite ya que sabe que está ahí. En eso vemos que sale la antigua discípula quien no puede creer que haya un tipo así de fuerte. El prota pregunta quién es y del por qué ataca a su discípula. La otra lo observa y pregunta si acaso es su maestro. Le dice que es muy interesante por haberla protegido de una inmortal como ella. El prota se sorprende y pregunta si es Kai-Xiu, del que le habló su discípula Man. La otra se ríe y pregunta si acaso esa chica la recuerda. Rápidamente se le acerca y pregunta si la ha estado yendo bien. El prota la aparta y comenta que ella se ha vuelto una cadáver inmortal. La otra se alegra por ello y con una felicidad va diciendo cosas sin sentido. El prota pide que no se haga la tonta ya que sabe lo que quiere hacer a su discípula. Menciona que es su reencarnación lo cual sorprende a la chica quien le dice que solo es uno de sus núcleos. En eso lo ataca indicando que está bloqueando su camino por lo que debe de morir. El prota activa una habilidad con el cual logra resaltar su ataque. En eso el sistema le advierte para que escape, pero el prota le dice que no puede hacer eso ya que su discípula sigue ahí. Sorprendido no puede creer que haya destruido su talismán, se pregunta qué tipo de monstruo es. En eso vemos que salen todas las chicas y la discípula Man pide que se lleve a su amiga mientras ella la retenga, pero el prota pide que no den un paso del talismán ya que él se ocupará de ese monstruo. En eso pide al sistema que le devuelva su hacha a lo que éste accede. Este se prende de mucha energía y el sistema pide que tenga cuidado. Vemos que rápidamente se acerca para acabarla. Vemos una explosión y las compañeras no pueden creer de que esté peleando con una inmortal. Este no puede creer que esa cáscara sea muy dura y tras acercarse, vemos que activa su poderosa manifestación de Sura, con el cual logra gritar su escudo. La chica se ríe indicando que eso dolió un poco, pero emocionada nunca pensó que habría un monstruo en el mundo mortal. El sistema nuevamente pide que tenga cuidado, pero en eso es destruido por el ataque de la chica. Esta le dice que no puede perder el tiempo en un combate lo cual hace que el prota empiece a atacar. La chica pide que se apresure y tras chocar ataques vemos que el prota se acerca a una gran velocidad para acabarla, pero vemos que es bloqueado por un tentáculo.
La chica le dice que tiene un buen arma por lo que le gustaría que sea integrada en su rueda lunar. El prota pregunta del por qué bajó a atacar a su discípulo si ya es una inmortal, a lo que la chica comenta que está equivocado. Menciona que después de ascender descubrió que el reino celestial no era más que mundos pequeños y no se diferenciaba con el reino de los mortales. Menciona que por ello no pudo creer que eso era lo que anhelaba. Levantando las manos comenta que ahora quiere el verdadero camino, por lo que se convertirá en las leyes del cielo y la tierra. Comenta que será el paraíso, a lo que el prota molesto pide que no sea ambiciosa. Este se prepara y con un corte pide que regrese a su reino celestial. Vemos que había destrozado el espacio y tomando la chica la arroja en el espacio cortado. Vemos que esto se va cerrando, pero aparecen unas manos las cuales lo impiden. Vemos que sale la chica indicando que ella también puede abrir el espacio. Pide que no intervenga en sus planes de querer convertirse en el cielo. Vemos que aparece el sistema, el cual advierte que esa chica ha dañado el canal celestial y el camino celestial, por lo que ahora están conectados los mundos. Vemos que una cosa extraña va ingresando en el mundo donde va cubriendo las partes del pico. Las compañeras tratan de repelerlos pero son rodeadas. Vemos que un ataque de rayo es dirigido a las chicas, pero es bloqueado por una barrera, el cual fue creado por el prota. Molesto se pregunta qué quiere esa loca ya que llegó hasta ese estado. El sistema menciona que el mundo superior se está expandiendo, por lo que pide que haga algo. El prota comprende y menciona que no dejará que eso pase. En eso la chica pide a los cielos que se abra camino para poder volverse uno. Dirigiéndose al prota pregunta si podrá luchar con eso, a lo que el prota queda inmóvil. Este la observa y activando su cultivo vemos que es cubierto. En eso con una gran fuerza se libera mandando los trozos por doquier. Vemos a las chicas resguardadas en una barrera y la coneja, al ver que siguen saliendo esas cosas, rápidamente la ataca a muerte. Vemos que cae una descarga, lo cual incapacita a la demonio. La discípula Manman pide a que deben de aguardar hasta que su maestro pueda resolverlo. Los cielos siguen produciendo descargas y el prota todo encendido. El sistema le dice que ya ha superado el límite de su poder espiritual, a lo que el prota pide que no diga tonterías, ya que incluso si gasta toda su energía defenderá su pico. En eso toma su arma y dirigiéndose al espacio cortado comenta que él lo abrió, por lo que puede también cerrarlo. Vemos que con un golpe logra cerrar el espacio abierto, lo cual sorprende a la chica, quien no puede creer que haya podido hacer eso. Pero cambiando de expresión se ríe ya que esa hacha pudo cerrar el espacio abierto. Comenta que esta vez ha perdido, por lo que se retirará. El prota observa que se cierra y se pregunta si todos los inmortales serán como esa loca. Agradece a su arma por haberlo ayudado, pero esta se hace añicos y empieza a esparcirse por todo el lugar. La coneja observa que ha terminado y comenta que nunca había visto algo igual. Vemos que la amiga se alivia y la discípula le dice que ya no puede aguantar. Vemos que las compañeras notan esto y el prota acercándose pregunta qué le pasó. La coneja le dice que su discípula está muriendo, por lo que pide que haga algo, pero vemos que la discípula Manman la golpea indicando que no diga tonterías. El prota pide que le traiga a su discípula y acostándola pide que no haga ningún movimiento. Viéndola menciona que le falta el cruce del trueno celestial. La discípula pregunta dónde podrían encontrar eso en estos momentos. El prota se pregunta qué tendría que hacer ya que su discípula podría sufrir gravemente una lesión. En eso la demonio hace un comentario indicando que irán a atrapar esa cosa. El prota la observa y la demonio pregunta del por qué lo mira tan fijamente. Observa que todos la miran con una cara de alivio, lo cual sorprende a la demonio. Momentos después escuchamos gritos de agonía y un poderoso rayo en el lugar. Vemos el núcleo del cultivo y la discípula va abriendo los ojos, observa a su maestro y a su amiga. Observando su cuerpo no puede creer que haya sido completado su formación del núcleo dorado. Pregunta dónde encontraron rayos, a lo que el prota le dice que lo encontraron de pura suerte. En eso vemos a la demonio bien descargada y la conejo indica que está bien. La discípula comprende de dónde salió los truenos y el prota indica que irá al salón de diagnósticos para poder limpiar este desastre y reconstruir su pico, por lo que pide que pueden hacer lo que tengan que hacer. Mientras tanto en la tierra de los inmortales vemos a la chica riéndose por lo que pasó. Maquiavélicamente indica que la próxima vez los matará a todos. En eso vemos al prota llegando en la tumba que enterró. Este empieza a excavarlo y el sistema pide que vaya al área determinada para encontrar a su nuevo discípulo. El prota se asombra por lo que escucha y apuntando la barra pregunta qué es eso. El sistema le dice que eso es la vida de su discípulo, por lo que va en decadencia. Eso lo asombra y mientras tanto en el pico vemos a la discípula alimentando a la demonio por gastar sus fuerzas. En eso llega un espíritu el cual pide que venga al portal Xiaomeng. La discípula pregunta qué pasa y la demonio no puede creer que ella también deba ir. El prota le dice que irán a buscar a su nueva compañera. Mientras tanto en la familia Liu de la ciudad de Bulin vemos a dos encapuchados, los cuales son recibidos por una guardia de escudos.
Estos les dicen que los recompensarán después, a la que todos indican que es genial. En eso ingresan y tras cerrar las puertas uno de ellos indica que muy pronto llevarán a esos bastardos a la justicia. La otra le dice que saldrá por su cuenta, a lo que el tío pide que no diga tonterías ya que hay asesinos en la ciudad. Esta se va desencapuchando y comenta que si no hubiera cancelado su matrimonio no hubiera pasado esto. Menciona que ya no quiere arrastrarlos, por lo que quiere ir por cuenta propia. Pide que la deje luchar sola, a lo que el tío le dice que ella fue encomendada a él por sus padres, por lo que no puede hacer eso. Menciona que hizo bien en romper, ya que ese tipo es muy cruel con la naturaleza. Pide que no se preocupe, ya que solo deben de esperar a los investigadores de Xianmendi, por ello su supervivencia es el mayor plan. Pero en eso alguien pregunta si los están subestimando. El tío los reconoce y el otro, sosteniendo cabezas, pregunta del por qué le impidieron la entrada. Vemos que eso entristece al tío y gritando pregunta del por qué quiere llevar a su familia a la extinción, pero el otro rápidamente se acerca y pide que siga su camino. El tío rápidamente pide que huya, pero en eso es decapitado. Mientras tanto, con el prota vemos a la discípula alabando a esa cosa extraña que se convirtió en algo volador. La demonio indica que la calabaza está deliciosa, a lo que la discípula rápidamente pregunta del por qué se la está comiendo, ya que era su regalo para su nueva compañera. El sistema le muestra a su nueva discípula y sus características. Nos cuenta cómo la chica rompió su compromiso con el tipo dejándolo traumado. Menciona que después de eso el chico cayó en un profundo abismo donde estuvo furioso. Comenta que después de todo eso él fue aceptado como discípulo del maestro de la espada de sangre, por lo que ahora tiene planeado vengarse capturándola viva. El sistema le dice que eso es todo y el prota pensativo menciona que le resulta muy familiar esa historia. Pero en eso el sistema le dice que su discípula está por morir y el prota sorprendido pide a las compañeras que se sujeten, ya que volarán a toda velocidad. Vemos que jala la palanca y de pronto sale cosas extrañas las cuales sujetan a las discípulas. Vemos que así parten a toda velocidad. Ya con la chica, esta trata de defenderse y los malhechores piden que no hagan nada, ya que solo quieren llevarle al palacio de la espada de sangre, ya que si no lo hace toda su familia será asesinada. La chica se calma y pide que los deje ir, ya que irá con ellos. Vemos que así se entrega y el otro le dice que hace muy bien en no resistir. Pero en eso el compañero activa una habilidad con el cual ataca a los residentes. Vemos que la chica también es atacada y en el interior de la residencia surgen bastantes gritos de agonía. La chica herida pregunta del por qué falla a su palabra, a lo que el malhechor pregunta si le creyó. La chica enfurece y comenta que luchará, pero nota que su poder espiritual desapareció. Vemos que así cae derrotada y el malhechor riéndose pide que se calme, ya que si no podría morir. Vemos a la chica siendo rodeada y el malhechor no puede creer que su señor le haya enviado un espía para no matarla. En eso se acerca un compañero quien pregunta si ya terminó, a lo que este pregunta del por qué interviene. Vemos que así la cargan y se van retirándose del lugar, pero observan algo que se va acercando y se preguntan qué es eso. Rápidamente lo esquivan y molestos preguntan quién los está reteniendo. Vemos que en la colisión aparece el prota, quien pide que baje a esa persona, ya que hará que su muerte sea muy dolorosa. Gracias por llegar hasta el final del video, seguiré subiendo sus partes. Comenta qué te pareció, dale like y no olvides suscribirte.